René Cornejo, que es ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está con nosotros este día de Foro Económico Mundial, de inauguración de Foro Económico Mundial. Es el primer día de este evento tan importante a nivel del planeta. Gracias por estar con nosotros, ministro. Muy buenos días. Quiero empezar hablando sobre el tema principal del foro, que es, digamos, cómo mejorar el performance de aquellas políticas que lo que hacen es lograr una sociedad mejor, a través obviamente del crecimiento económico, pero este último, es decir, el crecimiento económico, no garantiza necesariamente el crecimiento social. Su sector es un sector muy importante para lograr ese crecimiento en la sociedad. ¿Cuál es la mayor dificultad que hoy tiene su sector para lograr ese objetivo? No, efectivamente, y eso lo estamos tomando por ejemplo, dentro del Estado, un programa que se denomina Crecer para Incluir, Incluir para Crecer. Y esto lo que hace es poner en el centro la labor del Estado. Efectivamente, uno hace la reflexión con lo que ha visto el día de hoy, y hoy los países en el mundo voltean a Latinoamérica para ver cómo es que mantenemos niveles de crecimiento, mantenemos estabilidad, no inflación, teniendo ratings internacionales envidiables incluso para países europeos, y se preguntan, bueno, ¿y cómo se está haciendo en Latinoamérica? Pero cuando uno mira más cerca, ve los problemas que bien indicas, y que el crecimiento solo no genera esta inclusión, no genera esta igualdad. Y eso a su vez genera un problema, y es que para poder continuar con el crecimiento se necesita consolidar la economía, y para consolidar la economía se tiene que reformar haciendo que los beneficios lleguen a todos. Acá un ejemplo, y que efectivamente viene de lo que manejamos en el sector, es que si miramos la población del Perú, prácticamente un tercio vive en Lima. Lima tiene niveles de productividad, tiene niveles, en verdad uno viaja por el mundo y encuentra que vivimos básicamente como en cualquier lugar del mundo. Las empresas a su vez tienen acá muchas ventajas competitivas, tienen energía, tienen personal razonablemente educado. Pero eso es solo Lima. Luego tenemos 3, 4 ciudades que tienen niveles de competitividad adecuados, que permiten que allí se alojen algunas industrias y el nivel de vida también sea más o menos bueno. Pero luego vienen las pequeñas ciudades que viven solo de ventajas comparativas, porque tienen un buen clima, porque tienen restos arqueológicos, culturales o naturaleza que permite turismo, o están ubicados en lugares que son parada obligada y entonces existen por eso. Pero las condiciones para desarrollarse, las condiciones de competitividad son muy bajas, y por supuesto el nivel de vida y el ingreso que tienen las familias allí es bastante distinto de lo que es Lima y las ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura podríamos incluir en este grupo. Pero hasta allí llegamos al 60-65% de la población. Hay un tercio de la población que es el ámbito rural, donde, ¿verdad?, si medimos por productividad, nos tenemos que reconocer en niveles de productividad de finales del siglo XIX, ni siquiera tiene el siglo XX. Lo cual es evidentemente un reto, pero además es una oportunidad. Es una oportunidad porque tenemos a casi un tercio de la población con una productividad muy baja. Significa que las posibilidades de incrementar la productividad también son muy altas. Y es un poco lo que se está haciendo en China. Se hizo mucho al inicio del gran crecimiento que tuvo China, que es ir incorporando lo que llaman el mainland, es decir, la población que está lejos de la costa, la población campesina, ir incorporando progresivamente a esta China más moderna, con grandes inversiones y haciendo saltos en productividad, que es lo que está en buena medida a la base de los crecimientos extraordinarios de ese país. En el país tenemos esa oportunidad, pero para ello tenemos que desarrollar mucha infraestructura. Infraestructura está la infraestructura productiva y también la infraestructura social, y allí es donde entra el ministerio. Los niveles de salubridad, los niveles de saneamiento en el ámbito rural son bajísimos. Un número sencillo es que la cobertura de agua que tenemos roza el 30%. Es una cobertura de agua un poco mentirosa, porque es cierto que llega el agua, pero no es agua potable. De hecho, si nos ponemos estrictos como debemos ponernos en temas tan importantes como estos, probablemente menos del 5% realmente es agua potable. Se reduce a 5. Y a menos inclusive, porque estoy hablando del 5% del 30%, es decir, 1,5% realmente tienen agua que cumple con los estándares. Y cuando hablamos de saneamiento ya mejor no hablamos, porque ahí no hay tratamiento de aguas residuales, los mantenimientos son muy malos, etc. Entonces prácticamente no tenemos condiciones básicas de salubridad en el ámbito rural, y cuando vamos a la vivienda el tema ya es completamente inaceptable. Usted está hablando de varios problemas que todos conocemos. La pregunta que siempre nos hacemos es cuáles son las soluciones, y si bien en algunos casos se conocen, implementarlas no es sencillo, no es fácil, porque se trata de reformas estructurales de larga data.
Y quiero volver a la pregunta inicial, para un poco volver también al tema del foro, pero combinarlo con su sector. ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene su sector para resolver estos problemas a los que usted se acaba de referir en la Hacía entrevista? toda esta referencia para poder poner en contexto Sí. lo que se está haciendo. Naturalmente, lo que uno dice es, bueno, hay que ir al ámbito rural. Estamos yendo al ámbito rural, pero ¿qué encontramos en el ámbito rural? Todos los problemas del mundo. No hay institucionalidad. Uno puede hacer una inversión, pero las inversiones duran un año y luego desaparecen porque nadie las pudo mantener, nadie las pudo operar, nadie las pudo pagar. No existen suficientes empresas para llegar al ámbito rural. El día de hoy convocamos concursos para ingenieros, para que hagan los expedientes técnicos, que son sencillos, pero ya no hay ingenieros. Tenemos que suspender porque ya no hay, todos están ocupados. Y eso hace que posterguemos las inversiones. Cuando hablamos de contratar empresas para construir en estos lugares alejados, no hay empresas. Es decir, las limitaciones de factores básicos para llegar al ámbito rural son muy grandes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo a instalarnos en el ámbito rural y tenemos un programa que se denomina de hábitat rural, que para resolver los temas de saneamiento de vivienda, que supone que el ministerio establezca centros de operación que denominamos tambos, los cuales van a operar allí con personal del Ministerio de Vivienda y se van a dedicar a con la población, llevando tecnologías adecuadas. Vamos a tener que ser muy creativos, muy innovadores para hacer instalaciones adecuadas, que sean mantenibles y que vayan resolviendo el tema. Ahora, ahí tenemos otro problema. Bueno, eso es innovación social, ¿no? Exactamente, porque ahí la población tiene que apropiarse. Tenemos el problema de los escalamientos de costos. Construir en Lima es, en muchos casos, la tercera o la cuarta parte de lo que supone construir estos lugares tan alejados donde los materiales hay que llevarlos en burro. Alguien dirá, pero ¿y por qué no usa materiales de la zona? Porque en muchos lugares no hay materiales adecuados en la zona, claro. Y hay ciertos materiales que es indispensable que sean industriales por tema de costos o por temas de seguridad. Y a eso hay que agregarle además la absoluta falta que ha tenido el Estado en estas zonas. Inclusive las municipalidades distritales, que serían las llamadas, prácticamente han abandonado. La autoridad en estas zonas son las comunidades. Entonces allí tenemos que prácticamente recrear el Estado, y por esto que estos tambos que inicialmente servían como base de operaciones únicamente para el ministerio, el día de hoy son base de operaciones para todos los ministerios. Y hoy tú ya tienes en 20 lugares del país, el plan es que para fin de año tengamos 300 lugares donde en el mismo día puedes sacar tu DNI, en el mismo día puedes inscribirte en los programas sociales, en el mismo día puedes abrir una cuenta en el Banco de la Nación. Es decir, todo el Estado en un solo lugar. La innovación que tú bien decías y que en este caso nace de la necesidad y bueno, el aporte de los técnicos, estamos trabajando con muchas entidades, ha generado que este tema de la ventanilla única, por ejemplo, que en el ámbito urbano es tan complicado, naturalmente se ha dado, y yo diría que estamos alcanzando niveles de eficiencia del Estado muy altos gracias a capitalizar en la innovación, en el capital social y en la necesidad, que muchas veces es un acicate importante para hacer estos cambios. El presidente de Panamá en la inauguración dijo hace un ratito que el Estado, por ejemplo, en Panamá, de cada dólar que invierte 40 centavos en infraestructura. ¿Cómo está el Perú? ¿Cuál es el récord de Perú? El récord de Perú, bueno, el presupuesto está ganado del 20, de ahí nosotros estamos haciendo el 5, es un poquito más del 20% del presupuesto. Estamos lejos y efectivamente querríamos llegar a esos niveles. Sin embargo, ahí viene el tema del crecimiento. Sin crecimiento no hay recaudación fiscal. Sin recaudación fiscal no hay posibilidad de hacer la inversión en infraestructura que se necesita. Y en el ámbito rural, esto quiero subrayarlo, bueno, pero los retos Perú lleva de inversión 42 son meses mucho de más crecimiento altos. continuo. No, seguimos creciendo, pero sin duda para poder resolver en el ámbito rural los problemas de infraestructura que existen, necesitamos efectivamente los niveles de inversión como aquellos que señala Panamá. Se nos fue el tiempo y quiero hacerle varias preguntas rapiditas. Primero, déficit de viviendas es todavía amplio, pero bueno, este déficit no puede, digamos, desaparecer en poco tiempo, porque es una labor complicada, difícil y que tiene que ver con muchos factores, incluyendo los crediticios. ¿Cómo crecer más rápido sin entrar en peligros? Bueno, ahí tenemos que intervenir en los factores. Básicamente lo que vamos a hacer es generar suelo urbano, resolver con las municipalidades los problemas que hay de todos los trámites y a través de programas de vivienda masiva realizados por el sector privado, pues reducir los precios y de este modo poner al alcance de la población, tener un costo que es bastante menor que el valor, con lo cual los créditos son mucho más seguros y de este modo vamos a avanzar más rápido en reducir Cuando habla de el déficit reducir habitacional. precios se refiere a llevarlo por el lado del crédito, me imagino, obviamente. Por el crédito y por la construcción. Al hacerla masiva se pueden lograr economías de escala. Al intervenir el Estado para reducir los problemas que hay con lo que son las autorizaciones municipales y las factibilidades de agua, entregamos un terreno que está listo para construir, que eso reduce los costos para los constructores y por otro lado
podemos nosotros, lo que es la renta de la tierra que estamos poniendo en valor, que el día de hoy ha subido muchísimo, esa la transferimos a la población a través de un menor precio. Eso hace que se puedan comprar acá viviendas de mucho menor precio que el día de hoy se tienen en el mercado. Pero para esto se tiene que hacer todo un trabajo que estamos preparando, que ha sido anunciado por el señor presidente y que en mayo vamos a lanzar el primer concurso en Lima. Y para terminar, se sigue hablando sobre el tema de la fantasma de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué puede decir usted sobre eso? En verdad, hoy no hay signos de ello. En los lugares en los que se han visto incrementos importantes de precios son muy localizados, muy pequeños, una fracción en verdad muy pequeña del mercado total. ¿No puede iniciarse por el AVE una burbuja? No, porque es muy limitado el alcance que podría tener. Y por otro lado, en términos absolutos, estos precios, que efectivamente son más altos que lo que teníamos hace pocos años, siguen estando en línea, incluso por debajo de lo que sería el referente internacional. De lo mismo, lo que costaría en Bogotá, lo que costaría en Santiago, para no hablar de Sao Paulo, todavía estamos en un nivel que no indica que hay allí problemas de sobrevaluación. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, Jimena.